ciudades, pues he detectado, como os decía, que bueno, hay cosas que están hechas con pocas ganas, cosas que están hechas, bueno, intentando hacerlas bien, pero no han salido del todo bien. Y quería con este vídeo pues corregir esos errores para los que los tuvierais, los que lo hicisteis deprisa y corriendo, pues vais a tener este vídeo para tener toda la información correcta, así no tendréis excusa. Y como la información nunca viene de mal y os puede resultar útil en algún momento, incluso interesante, pues por eso os mando este vídeo. El hecho de proponeros aquello de Eratóstenes, aparte de por curioso, era también por introducir este estudio de la Tierra desde un punto de vista cartográfico, o del planeta, del globo terráqueo, en el que no solamente recordemos que eso de los meridianos y los paralelos, sino que, y también lo de los trópicos, sino que, bueno, pues sepamos utilizarlos o nos suenen palabras o términos como latitud y longitud, que seguro que lo hemos oído muchas veces y no cuesta nada pues aprender qué significan, para qué sirven y qué representan, ¿de acuerdo? Voy a empezar por los meridianos y por los paralelos, que yo creo que es lo más fácil, y luego hablamos de los trópicos y os presento una diapositivas que he preparado donde creo que se ve bastante claro. Mira, los paralelos y los meridianos surgen como una necesidad de localizar sobre un mapa cualquier punto de la Tierra usando simplemente unas coordenadas. Por tanto, los meridianos y los paralelos lo que crean es una cuadrícula que nos permiten pues, identificar mediante las coordenadas cualquier punto de la Tierra. Eso puede parecer una obviedad, pero pensar en un mundo sin internet y sin tecnología, cuando alguien tendría o tuviera que decirle a otra persona, pues, por ejemplo, dónde hay una fuente de agua o dónde está localizada la mina de carbón que hemos encontrado, pues si estamos hablando de países diferentes o de regiones del mundo muy distintas, pues evidentemente no le puede decir está a 50 pasos del árbol grande que hay en tal sitio. Pues entonces se hizo necesario un sistema de referencia, de localización, y surgieron los meridianos y los paralelos, que evidentemente son líneas imaginarias. De todas ellas, posiblemente el ecuador sea la más intuitiva o la más evidente, porque bueno, todos nos podemos imaginar viendo la Tierra una línea que divida la Tierra en una parte norte o una parte superior y una parte inferior, y que esa línea pues esté situada en la mitad. Eso es bastante intuitivo. Por tanto, de todas las líneas, posiblemente el ecuador sea el más evidente. El resto, sin embargo, pues han tenido que establecerse por acuerdo de los científicos. Entonces vamos a empezar con los paralelos. Los paralelos son las líneas horizontales, paralelas evidentemente entre sí y paralelas al ecuador, que se alejan del ecuador hacia el norte y hacia el sur, y que nos permiten establecer la latitud, y ese es el término que introducimos nuevo con, con esto de los paralelos. Nos permiten establecer la latitud de un punto del planeta, es decir, cómo de al norte o cómo de al sur del ecuador se encuentra ese punto, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a España, pues vemos que hay un paralelo, que es este de aquí, que es el paralelo 40, pues que atraviesa España prácticamente por la mitad, ¿vale? Pues cualquier ciudad, cualquier punto, cualquier zona que esté sobre esa línea, pues diríamos que está en la latitud 40. Eso 40 también norte, porque tenemos que indicar si está por encima o por debajo del ecuador, ¿vale? Eso es lo que, no, eso es lo que establecen los paralelos. Y todos están referidos al ecuador.
¿Qué pasa con los meridianos? Bueno, pues los meridianos son las líneas verticales, que tienen la característica de que todas se cruzan, pues tanto en el polo norte, aquí no aparecen dibujados porque para que se vea el terreno, pero todas confluyen tanto en el polo norte geográfico como en el polo norte sur, perdón, como en el polo sur, perdón. Esa es una característica que tienen los meridianos. Y con los meridianos pasa una cosa que no pasaba con el Ecuador, que como os decía antes, que es como una línea más evidente. Si el sistema de los meridianos tiene que funcionar igual que el de los paralelos y me van a servir para establecer cómo de al este o cómo de al oeste está una región, como a la izquierda o como a la derecha está una región, pues necesito una referencia. Igual que cuando hablamos de los paralelos, hablamos que pues, algo que está en la latitud 40, como hemos visto antes, significa que está a 40 grados por encima o por debajo del ecuador. ¿Qué pasa con la longitud? Porque no hay una línea intuitiva como el ecuador que nos permita usarla como referencia. Bueno, pues ahí tuvieron los científicos que ponerse de acuerdo y decidir uno de cualquiera de los meridianos que se pueden dibujar sobre la Tierra, decidir uno y usar ese como referencia, como meridiano cero, que es el valor que tiene, por ejemplo, la latitud en el Ecuador. Cualquier punto que esté en la línea del Ecuador tiene latitud cero, es decir, no está ni por encima ni por debajo del Ecuador y ese valor es cero. Entonces, para los meridianos se estableció o se decidió que el meridiano que pasa por un observatorio astronómico que hay en una ciudad a las afueras de Londres, que se llama Greenwich, lo tenéis aquí escrito, pues fuese usado como meridiano de referencia. Ya digo que ese meridiano no tiene nada en especial, simplemente hubo que decidir uno y en el momento en que esto se decidió, si no recuerdo mal, los científicos, los cartógrafos, los geógrafos que tomaron esa decisión se reunieron en ese observatorio o en esa ciudad y decidieron pues, que el meridiano que pasa por allí fuese el meridiano cero. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, pues eso nos sirve para, a partir de ese meridiano cero, que veis que también atraviesa España y pasa por Valencia, a partir de ese meridiano cero establecemos el este o el oeste geográfico o cartográfico. Es decir, todo lo que esté a la derecha del meridiano de Greenwich está al este y todo lo que esté a la izquierda del meridiano de Greenwich pues estará al oeste. Y eso en cartografía se llama longitud. ¿De acuerdo? La longitud de un punto nos indica cómo de al este o al oeste, como a la izquierda o a la derecha del meridiano de Greenwich está ese punto. Y con esos dos valores de latitud y de longitud, pues ya podemos localizar, situar y encontrar cualquier punto, por pequeño que sea. Podemos asignarle coordenadas incluso a un árbol. Y cualquiera que sepa interpretar o leer las coordenadas, pues lo encontraría. Por poner algún ejemplo, aunque no creo que esto tenga mucha dificultad, si nos acercamos un poco a España, vemos por ejemplo que aquí se cruzan un paralelo y un meridiano. Si veis aquí abajo, ahora pone no disponible, pero cuando paso el cursor sobre el mapa, se ven las coordenadas, es decir, los valores que tiene ese punto. No, como este cursor no es muy exacto, no creo que lo pueda poner exacto, pero si veis que este paralelo es el 40 grados norte y este meridiano es 5 grados oeste, es decir, está a la izquierda del meridiano de Greenwich, pues en este punto, lo que esté justo ahí en ese punto tiene que tener latitud 40 grados norte
y longitud 5 grados oeste. Si yo pongo el cursor lo más exacto que pueda, veis que ahí pone 5 grados y 39 grados ahora. Bueno, lo entendéis seguramente, ¿vale? Mira, esto es una tontería, pero yo me acuerdo de chico que siempre me costaba recordar eso del este, del oeste, para dónde estaba. Y cuando era chico usaba lo de las películas del oeste, que son las películas de vaqueros de Estados Unidos, pues usaba esa idea como yo sé dónde está Estados Unidos, sé que está a la izquierda de España, por tanto recordaba que eso era el oeste. Ya cuando fui un poquito más grande, pues también me servía recordar lo de Europa del Este. La Europa del Este está a la derecha de España y también me servía para no confundirme. Bueno, ¿qué son los trópicos? En las respuestas mucho me poníais que los trópicos son dos paralelos que se encuentran a tal latitud y a tal latitud, y en realidad no es así, porque los trópicos no son paralelos. Son paralelos entre sí y son paralelos a los paralelos, pero no son paralelos geográficos o cartográficos. Son dos líneas que aparecen por lo que vamos a ver ahora después, por una curiosidad o una situación especial que tiene que ver con el ángulo o la posición de la Tierra respecto a los rayos del Sol en determinados momentos del año. ¿No? Pero no son paralelos geográficos. Además no tienen un valor exacto de latitud. No están en la... Los paralelos tienen o van de 1 en 1, de 1 grado en 1 grado, de 5 grados en 5 grados, de 10 grados en 10 grados, pero los trópicos están en una latitud, a ver si aquí no lo representa, si me acerco todo lo que pueda y pongo el cursor sobre el trópico, veis que pone latitud 23 grados 27 minutos. Por mucho que intente afinar, no me voy a acercar, no está ni en el paralelo 23 ni en el paralelo 24, es decir, no es un paralelo propiamente dicho. Creo que me entendéis, ¿verdad? Bueno, pues creo que respecto a latitud, longitud, me gustaría que recordarais esto del meridiano de Greenwich porque, bueno, tiene cierta historia. Si alguno habéis estado en Londres o cuando Dios quiera que podamos volver a viajáis a Londres, una de las visitas muy recomendables, además se puede llegar en un crucero por el Támesis, es visitar el Observatorio Astronómico de Greenwich, aparte de un sitio precioso, porque está lleno de césped y un edificio muy, pues el interior que tiene un museo es bastante interesante, bastante interesante. Bien, vamos a concretar entonces qué es eso de los trópicos respecto a lo de los rayos del sol. A ver si consigo que con esto lo veáis mejor. Mirad. Esta es la posición de la Tierra cuando su inclinación es máxima hacia el Sol. ¿Vale? En esa posición veis que los rayos solo inciden de manera perpendicular en una región de la Tierra que coincide o que si dibujamos todos los puntos que pasan por ahí a lo largo de un día y ese día coincide con el 21 de junio, pues aparece una línea. Cuando la Tierra dé la vuelta entera, pues habremos dibujado una línea y esa línea es el trópico. Ahora le han cambiado el nombre. Para nosotros, para mí, siempre será el trópico de Cáncer. Eso es lo que representa esa línea. Es la región, la zona donde el 21 de junio los rayos del Sol inciden de manera perpendicular. Fijaros que en este mapa España aparece por encima del trópico y esta línea roja representa el ángulo que se forma entre los rayos del Sol y la superficie de la Tierra en España. ¿Vale? Esta explicación sería diferente si la hiciera un argentino o si la hiciera un chileno o si le hiciera
alguien que viviese en Finlandia, bueno, la explicación de los trópicos sería igual, pero los ángulos de cada país evidentemente son diferentes. Esto, aparte de determinar las estaciones, también tiene que ver con la cantidad de calor, de energía que recibe una región. Cuanto más perpendiculares incidan los rayos, pues más energía se recibe y por tanto más calor hace. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la posición contraria? Pues el caso contrario es cuando la Tierra está completamente girada o inclinada a la izquierda, en contra del Sol. En este caso, fijaros dónde inciden los rayos de manera perpendicular, muy abajo de África, y fijaros España lo arriba que está. Y además fijaros el ángulo que forman ahora los rayos del Sol con la superficie de la Tierra. En esta situación, estamos en diciembre, por tanto empieza el invierno, el hecho de que los rayos del Sol lleguen tan inclinados a la superficie hace que se reciba menos cantidad de energía y por tanto menos calor, y eso nosotros lo conocemos como invierno, ¿vale? Os preguntaba también en las actividades que os mandé, creo recordar, si en España en algún momento del año los objetos proyectarían sombra cero. Es decir, si en algún momento del año el Sol estaría justo encima de nosotros y cualquier objeto, una persona, una farola, un árbol, pues no proyectaría sombra en algún momento del día. Bueno, la respuesta con todo lo que hemos visto es que no, en España nunca pasa eso. ¿Por qué? A ver si así lo vemos bien. Mira, este es el movimiento que hace la Tierra hasta aquí. Este es el máximo cuando está inclinada hacia el Sol, que representa la línea, la flecha amarilla, y esta es la posición contraria, ¿vale? Bueno, en cualquiera de esos puntos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en algún momento del año, el Sol golpea o los rayos golpean de manera perpendicular. Y solo en aquellas regiones que estén entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, habrá algún día al año en el que los objetos no proyecten sombra y podamos saber o determinar que en ese momento los rayos están incidiendo de manera perpendicular. Pero en España, que está por encima del trópico, nunca va a pasar eso. Siempre va a haber algo de sombra. ¿Vale? Bueno, pues creo que, o espero, que con esta explicación se hayan corregido algunos errores que teníais en vuestras actividades. Os propongo que los repaséis. Incluso me atrevería a pediros que lo corrigierais, no que me lo mandéis, que lo corrijáis, lo dejo a vuestra responsabilidad. Y el viernes os mandaré alguna actividad relacionada con esto, nada complicado, no voy a complicaros el trimestre con tareas o con trabajos que os lleven mucho tiempo de esta asignatura. Pero sí os voy a mandar cosas, no me quiero olvidar, ya sabéis, os lo he dicho muchas veces en clase, que para mí es tan importante como otras, pero soy consciente de la situación que tenemos y evidentemente por mi culpa no os vaya a agobiar desde luego. Bueno, pues me despido aquí, el viernes os mandaré algo de actividades, espero que por lo menos sean entretenidas o no resulte muy complejo o muy complicado hacerlas, y os mando un saludo, ¿de acuerdo?